La última desiderata, con Sergio Béliz. Vale, bueno, y casi lo primero que voy a hacer es darte las gracias por dejarme este espacio para grabar otra vez. Nada, gracias a ti por llamarme e interesarte por lo que hacemos aquí, por mí. Yo encantado de que estés aquí. Además, bueno, ya la otra vez estuvimos aquí con Kensit y siempre me habla muy bien de ti. Y dije, joder, pues qué mejor que hacer una entrevista, charlar aquí un rato. La tenemos aquí comprada. O sea no te fíes mucho de lo que te diga Kensi de mí, pero sí, es muy buena amiga, muy buena compañera. Sí, además, el otro día no recuerdo con quién lo hablaba, que desprende siempre simpatía, ¿no? Por todo el mundo y siempre como a favor de obra, ¿no? Hablando de teatro, pero en la vida casi, Kensit es un poco así. Y nada, pues donde estamos es en la escuela ECE Actores, que lo primero que te tengo que preguntar es qué es ECE, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? Pues ECE es pues un poco la materialización de un sueño, ¿vale? Del sueño que tenía desde hace pues muchos años ya, desde que empecé en el mundo del actor, en el mundo de la interpretación. Yo desde siempre tuve el sueño en la cabeza de que quería tener una escuela de actores. O sea, a mí la actuación, la interpretación actoral siempre me ha interesado desde el punto de vista docente, desde el punto de vista de la formación. Y esto pues empezó eso en mi cabeza hace 22 años y llevamos 8 abiertos, es decir, que he tardado unos cuantos años en materializar ese sueño después de pasar por muchos sitios, pero ECE Actores es el resultado de muchos años de formación, de muchos años de experiencia como docente, y al final pues es mi casa, es la casa del actor, es donde yo ejerzo mi profesión como creo que tengo que hacer, haciendo lo que creo que tengo que hacer y de la manera que me gusta y que creo, ¿no? Entonces es mi manera de ver el actor es Actores. Es casi un sello, ¿no? De tu forma de ver el teatro, de ver a los actores. Sí, porque al final es mi casa y es la casa de todos los alumnos que trabajan aquí conmigo, ¿no? Entonces, al final, sí, yo tengo una personalidad muy, muy fuerte y tengo una manera de entender la profesión del actor de una manera muy concreta, y esa manera concreta es la que aquí intentamos transmitir, impartir y construir el actor en el que creemos en el que creemos, ¿no? Y además has comentado que has pasado por muchos sitios y me daba un poco la sensación, viendo un poco tu biografía, que le he sacado además de la propia web de ECE Actores, un poco por las fechas, luego seguro que no, y que al final todos pasamos por distintos trabajos y distintos sitios, pero me daba la sensación como que nunca te has despegado del teatro, que siempre has estado un poco por la cronología que venía, ¿no? de los años. Digo, es que llevo haciendo teatro casi desde que terminaste, creo que era en la Resat, ¿puede ser? Bueno, yo haciendo teatro llevo haciendo desde que conocí el mundo de la interpretación. Yo lo conozco a través del teatro, efectivamente, y pues teniendo yo 20 años, tengo ahora 47, o sea que ya hace bastantes años de esto, y desde el primer momento me puse a hacer. Es decir, yo soy o sea, yo me enamoré del teatro, me enamoré del actor y descubrí la vocación de profesor. Ya la tenía de siempre, pero descubrí otra vocación que era la de director de teatro. Y desde que empecé a estudiar teatro hice mi primera compañía y ya pues con 21 años estaba dirigiendo espectáculos sin tener ni idea de nada, pero yo ya me puse y ya hacía teatro y no he dejado de hacerlo. Llevo pues 26, 27 años montando espectáculos. Yo creo que estoy seguro, no ha habido ningún año en el que no haya montado un espectáculo, o en la escuela o de manera profesional para algún circuito, pero siempre dirigiendo
no puedo estar sin dirigir. De hecho, vamos, yo me lo noto rápidamente cuando llevo... Te empiezan a salir bultos. Me empiezan a salir cosas raras. No, sí. Parece broma, pero sí que es verdad que no... yo no puedo estar mucho tiempo sin estar dirigiendo. Es algo que necesito. Sí, como una forma de expresar al final, ¿no? Sí. Tengo que estar en ello. Y meses a lo mejor de verano que la cosa se paraliza más y tal, pues yo ya me voy notando que ya tengo que estar pensando ya en lo próximo o así, ¿no? O sea que siempre he estado vinculado al teatro. Yo empecé muy parejo entre el teatro y el cine, pero sí que en un principio... o sea, después de esos principios que estaba un poco más parejo, sí que me decanté mucho más por el teatro. Y luego, después de muchos años, pues también me estoy empezando a decantar también por el cine. Es decir, que voy del teatro al cine, al final lo que les une para mí es el actor. Y eso es lo que es mi pasión, el trabajo del actor. Entonces, pues ahí estoy. O sea, en teatro, o sea, en cine, mi lugar es donde está el actor. Un poco, sí, alrededor sobre todo de la parte de actuación, entiendo, ¿no? Sí. De dirección de actores también. Totalmente, efectivamente. No tanto a lo mejor detrás de la parte técnica de las cámaras y... No, ese no sería mi lugar. Mi lugar es la dirección del actor y la formación del actor. Esas son mis dos grandes vocaciones. Que, bueno, un poco sobre todo para quienes... puedan entender que el cine es como el teatro pero con una cámara delante, que no lo es, ¿no? Tiene muchas diferencias, entre ellas, por ejemplo, a la hora de actuar simplemente. ¿Qué diferencias te puedes encontrar a la hora de dirigir en este caso? Hombre, yo creo que sí que tienen una parte, quizá a lo mejor una parte interna muy similar, ¿vale? O sea, sí que hay un núcleo que sí que es común a los dos medios, tanto al audiovisual como al escénico, y es un núcleo muy importante, pero luego el medio determina el trabajo, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver trabajar encima de un escenario que delante de una cámara. Las técnicas se desarrollan de maneras distintas, los puntos de vista, las relaciones con el espectador o con el público lo cambian todo también, es decir que al final son dos trabajos muy distintos. En el desarrollo real son muy distintos. Sí que hay un núcleo, y hay un núcleo formativo que sí que es común a los dos medios, pero luego se desarrollan muy rápidamente hacia mundos muy distintos. Es que, bueno, es verdad que yo no estoy tan cerca de los actores, pero estaba precisamente pensando en la parte del espectador, ¿no? Cómo llegas al espectador, que no tiene nada que ver tenerlo delante y ver cómo se emociona en directo y a partir de ahí decidir ir por un lado o por otro, que el cine, que no sabes... te tienes que guiar del todo por el director, que te diga si está bien, quédate con esto, pero si no, ya simplemente esa diferencia es que es abismal, ¿no? Sí, es... La relación con el público o con el espectador determinan mucho, de una manera muy, muy concreta, cómo trabajas. De hecho, puede parecer que a lo mejor en la interpretación para el cine o la televisión, o sea, la interpretación ante la cámara, no sea una relación tan potente o una relación tan directa, pero al final nosotros, desde la técnica que trabajamos que sí que lo es. Es decir, que aunque el espectador no está presente, de alguna manera está tan presente como en el teatro, ¿no? Y tenemos que trabajar teniendo muy en cuenta cómo nos está viendo, desde qué punto de vista nos está viendo, aunque no esté presente, ¿no? O sea que al final, de maneras distintas, pero y aunque pueda parecer lo contrario, en el mundo de la interpretación ante la cámara, la relación que tenemos con el espectador en el momento de la interpretación es muy potente, tiene que serlo. No nos despegamos, aunque parezca que estamos, pues eso, ¿no? Dentro de las circunstancias, la situación dramática, y parezca que el espectador no está ahí. Sí lo está, y de una manera muy, muy presente para el actor, tiene que estarlo. Al final, claro, es
obviamente, un trabajo actoral más que el hecho de tenerlo ahí. Claro, efectivamente, sí. Estaba recordando que creo que era Sanchi Sinisterra que decía que incluso en los monólogos, cuando en teatro, cuando sueltas un monólogo que no se lo estás diciendo a nadie, que lo estás lanzando porque sí, que incluso ahí tienes que tener en mente que sí que hay alguien, ¿no? Que está escuchando ese monólogo. Aparte de que hay gente delante viéndote, ¿no? Pero que tú tienes que estar pensando que hay un receptor muy concreto que tiene unas características concretas y tú le estás hablando a él. Porque si no estás un poco perdido. Al final estás hablando, en este caso en el cine, a un cachivaje. Claro. Sí, al final esa relación de alguna manera la tienes que tener. Si no la tienes presente porque no estás en el teatro y no tienes al espectador realmente ahí, lo tienes que construir, lo tienes que imaginar para hacerlo tan presente y tan potente como si lo tuvieses, ¿no? Y bueno, es el trabajo del monólogo, pues los monólogos vienen del teatro del Siglo de Oro, ¿no? Y en el Siglo de Oro los monólogos se decían directamente a las personas que estaban viendo, al público, ¿no? Entonces, esa relación tan directa, que sí que es verdad que con los siglos se ha ido perdiendo, de alguna manera el actor la tiene que mantener. Y si no es porque sea presente, la tiene que imaginar y la tiene que construir. ¿Es fácil hacerle entender eso a los actores? Bueno, fácil no es nada. Fácil no es nada. Sí que en el mundo escénico es más sencillo porque en tu entrenamiento sí que pasas por la experiencia de tener delante a ese público, ¿vale? En el mundo de la interpretación ante la cámara no tanto, es más complicado porque realmente lo tienes que construir tú y eso cuesta más. Entender cómo se construye eso cuesta más, no lo tienes físico. Va a ser una construcción tuya, una cuestión mucho más imaginativa y eso cuesta más. Pero se consigue y de hecho se nota cuando un actor está trabajando con la conciencia de qué está mirando el espectador, de que el espectador le está mirando. Al final el actor, aunque sea delante de una cámara y no esté el espectador presente, trabaja para él. Entonces, esté o no esté, sabe que está trabajando para él. Al final, ese espectador está detrás de la cámara. Y todo lo que hacemos delante de una cámara, absolutamente todo, el 100%, está hecho para ese espectador. Entonces, hay que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Esto es... Carmen Maura habla mucho de eso, ¿no? De cómo descubrió ella que al final era muy sencillo, ¿no? Ella dice, ¿no? Era muy sencillo porque dice, descubrí cómo me estaba mirando el espectador a través de la cámara, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Ese trabajo el que hacemos. Bueno, también imagino que es un poco el ser consciente de que estás haciendo un trabajo para otra persona, ¿no? Que si no lo dejarías guardado en un cajón, sin embargo lo que estás intentando es expresar y cuando expresas tienes que llegar a alguien, no simplemente lanzar tus ideas para quedarte tú a gusto, también la parte ahí también un poco del ego. No sé si es un buen momento para preguntarte algo que también he estado viendo por internet, lo que hablabas, que también es un poco parte, entiendo, de tu forma de dirigir, que es esto que llamas el yo libre, que me ha parecido muy interesante y un poco por si lo puedes explicar. Pues mira, el yo libre es una manera, es ponerle un nombre a una forma de entender un poco el trabajo del actor. Y el yo libre al final es poner conciencia sobre las propias limitaciones que tenemos nosotros mismos para el hecho de la interpretación. La técnica del yo libre lo que intenta es quitar aquello que nos está impidiendo trabajar de una manera mucho más potente. Al final, el actor tiene que ser un sujeto muy vulnerable, muy desinhibido, muy sensible. Y esas cuestiones, muchas veces en la vida cotidiana, están como
están muy encerradas, tenemos muchos bloqueos, ¿no? Y esos bloqueos lo que hacen es que seamos peores actores, porque no somos lo potentes que podríamos llegar a ser, ¿no? Entonces, lo llamo yo libre porque es lo que estamos intentando. Lo que intentamos es liberar lo que somos realmente para poder encarnar cualquier tipo de personaje de una manera profunda, ¿no? Al final, como te digo, hay muchos pequeños bloqueos que están impidiendo que saquemos todo nuestro potencial. Bueno, pues esta técnica lo que intenta, lo primero es tomar conciencia de ellos, es decir, entender qué es lo que no me está dejando, qué es lo que me está impidiendo tocar aquello que me hace grande, ¿vale? Y luego ver la manera de disolverlo, ver la manera de que esos pequeños bloqueos vayan desapareciendo para que aparezca realmente quién tú eres. Un trabajo introspectivo también importante. Es introspectivo, porque lo es, porque al final el trabajo del actor es así, es muy personal y es introspectivo, pero sobre todo, sí lo es, sobre todo es, yo creo que también es muy enriquecedor porque el alumno sale con una conciencia sobre sí misma distinta a como entró, es decir, descubre muchas cosas que le sirven para conocerse mejor. Que llega a casa con una lista de neuras y taras. Bueno, no sé si neuras y taras, pero sí que cosas que seguramente con no tanto trabajo puede ir deshaciéndose de ellas y realmente conectar con lo que somos, ¿no? Para mí es muy importante que podamos conectar con quién somos de verdad, porque cuando estamos conectados con lo que somos realmente, somos súper expresivos, somos súper imaginativos, somos súper actores. Pero tenemos que estar en eso. O sea, yo cuando veo a un gran actor y vemos de repente la energía que transmite o el carácter que transmite, la personalidad que transmite, bueno, transmiten todas esas cosas porque están muy conectados consigo mismo. Porque están muy conectados con lo que son. Y desde ahí se potencia todo, ¿no? Entonces, por eso la técnica tiene que ver con eso. La técnica tiene que ver con liberar a quien somos nosotros. Entonces, no tener miedo a nuestro carácter, no tener miedo a nuestro sentido del humor, no tenerle miedo a lo que realmente somos. Porque yo entiendo que solo desde donde somos, al 100%, podemos generar nuestro mejor trabajo. Claro, entiendo que esto a gente que esté un poco fuera le parecerá como un poco etéreo casi, sí. Porque además estaba pensando, es que roza un poco el mindfulness, ¿no? El ser casi consciente de ti mismo, de tus acciones, de lo que haces, pero en realidad tiene mucho sentido, porque cuando pienso, no sé si a lo mejor me estoy equivocando, pero cuando un actor se enfada, es verdad que está actuando, pero se acaba enfadando de verdad. Es un poco claro. Buscar esas emociones de algún sitio y que sea un enfado como tú te enfadarías, ¿no? Claro, es que al final el ser humano que está ahí, el ente que llamamos ser humano que está ahí, es el mismo, el del personaje y el del actor. Entonces, el instrumento es el mismo. Entonces, ¿cómo puede ser ese instrumento el mejor instrumento? Pues siendo él lo máximo posible. O sea, y claro, el mindfulness o la meditación, el yoga, nosotros en nuestras formaciones más integrales y de más duración, nosotros trabajamos como asignaturas cotidianas el yoga, el tai chi, las artes marciales, porque todo eso tiene que ver absolutamente con el trabajo del actor. De hecho, me había apuntado lo tenía aquí en el móvil, pero casi no lo voy a pronunciar, porque creo que también te has formado en una técnica marcial tailandesa o algo así, ¿puede ser? De la India, el Kalaripayattu. Sí, no me extraña que no te atrevas. Para los amigos, el Kalari. Kalaripayattu. Sí, lo que te decía, el Kalari es un arte marcial de la India que nosotros usamos,
lo usa, es un entrenamiento que viene de mi maestro, de Philip Zarelli, que es el que construye este entrenamiento a través del Kalaripayattu, y es un entrenamiento psicofísico que lo que hace es liberar absolutamente el cuerpo y la mente del actor. Y nosotros, bueno, hoy mismo hemos tenido clase de Kalari con los actores que se están formando con nosotros, porque efectivamente el actor lo primero que es ese instrumento, y ese instrumento tiene que estar muy libre y muy afinado, ¿no? Y el Kalari, las artes marciales en general, también el yoga, nos sirven para eso. Y nosotros creemos de una manera muy, muy, muy profunda en esto, y de hecho dedicamos muchas horas de nuestra formación a que los actores hagan ese entrenamiento psicofísico para mejorar sus instrumentos. Que si bien a lo mejor en el mundo escénico pueden ser absolutamente necesarios, en el mundo audiovisual quizá un poquito menos, pero la diferencia entre un actor entrenado psicofísicamente en un entrenamiento psicofísico con los actores que no lo están es muy, muy importante. El instrumento del actor mejora muchísimo con este tipo de técnicas. Pero no entiendo cómo. La verdad es que no lo he visto, que a lo mejor si lo viera en escena diría, vale, no, pero no entiendo por qué hay tanta diferencia entre. Bueno, porque el control y la conciencia corporal y mental que te da esta disciplina hace que tú puedas manejar tu instrumento de una manera muchísimo más potente, ¿vale? Si piensas a lo mejor en el control corporal y mental que tiene, imagínate, un practicante de judo, por ejemplo, ¿vale? Sí, de judo, de karate. Tú le imaginas en un combate y sabes que ahí hay un control mental y un control físico muy importante. Bueno, pues ese tipo de control dedicado a la interpretación hace que eso cambie radicalmente. El propio instrumento es un instrumento muchísimo más capaz. De alguna manera entiendo que estas técnicas, estas artes marciales necesitan una técnica muy depurada y que tienes que estar muy concentrado, y eso te hace ser consciente de tu propio cuerpo, de estar solamente concentrado en eso y no en otras cosas. Claro, es difícil explicarlo con palabras, realmente es difícil, y realmente donde lo entiendes es cuando lo haces, ¿no? Pero no pasa solo con las artes marciales, ¿no? Una persona que haya pasado por una carrera como la del ballet, por ejemplo, ¿no? o la danza contemporánea, ¿no? Disciplinas en las que exiges a tu cuerpo ese control. Claro. Esa disciplina modifica la relación que tienes con tu cuerpo, pero también modifica el propio cuerpo, la capacidad que tiene, la capacidad corporal que tiene un bailarín es muchísimo mejor y más potente que, pongamos por caso, un locutor de radio, un taxista. ¿Me explico? Es evidentemente muchísimo más capaz psicofísicamente un bailarín que un taxista. Y eso se nota. Y lo mismo pasa en un actor. Y nosotros entendemos que el actor trabaja con su cuerpo y con su mente. Entonces necesita el cuerpo y la mente lo más entrenado posible. Y es por ahí por donde de repente este tipo de entrenamiento mejora tanto la calidad del actor. Que además el otro día también me contaba Kensit que ibas a tener un ensayo de una obra que estáis preparando, luego te preguntaré sobre ella, y me explicaba que tu forma de crear es, más o menos tienes el texto y ellos te preguntan, pero ¿por dónde? No lo sé, cuando lleguemos allí ya lo veremos. No sé si esto también es un poco esto, ¿no? El ver las energías, ver cómo se mueven los cuerpos, cómo están. Claro, sí, al final
quizá cuando empezaba a dirigir y tal, intentaba llevar las cosas muchísimo más claras en mi cabeza o intentaba, sabía más o menos cómo quería hacer con cada escena y tal. Y ahora yo me di cuenta que al final quien tiene que hacer el trabajo delante del público es el actor y sé que los actores son muchísimo más imaginativos y mucho más ricos que lo que puedo ser yo en mi casa. Entonces, prefiero esperar a que el actor empiece a proponer, el actor empiece a moverse, el actor empiece a relacionarse con el material a su manera, desde su imaginación, desde su sensibilidad, y a partir de ahí construir entre todos el edificio, ¿no? Antes intentaba hacer un edificio más concreto y ahora no sé qué edificio voy a terminar haciendo, ¿no? Ese edificio va a terminar por concretarse con el propio elenco, con los actores, ¿no? Y entonces no necesito llevar tan concreto los resultados finales. Sí que, por supuesto, sí que sé muy bien qué quiero conseguir con cada escena, sí que sé muy bien qué pasa a nivel de relaciones o a nivel de conflictos en cada escena, pero la materialización final de esas escenas, la materialización final de los espectáculos está en el aire. Se tiene que concretar y se tiene que terminar de posar en los ensayos. Ahora mismo estamos montando La vida es sueño y sí, yo tengo cosas en la cabeza e imagino cosas, pero hasta que no empecemos a jugar en el ensayo, realmente no sé qué vamos a terminar haciendo. También a veces ocurre, ¿no?, que es contradictorio, pero cuanta menos libertad tienes, más rico es lo que surge, ¿no? Que es verdad que si les dijeras a los actores haced lo que os dé la gana, podría ser una locura, pero con ciertas acotaciones de tenéis el texto, yo en mi cabeza tengo el objetivo de este personaje y hacia dónde tiene que ir más o menos, luego ya el camino que lo escoja cada uno de los actores. Totalmente. Al final es eso, ¿no? Sí que tener muy claro qué tiene que terminar ocurriendo, a nivel de qué es lo que está ocurriendo, por dónde tienen que pasar las escenas, pero no sabemos cómo. Ya saber qué tiene que pasar o por dónde tiene que pasar ya son pautas muy, muy, muy concretas que posibilitan que el ensayo enriquezca y que construya algo concreto. Si fuese todo libre, nos podríamos estar 7 años aquí haciendo La vida es sueño y terminaríamos sin hacerla porque no concretaríamos nada, ¿no? O sea que efectivamente con pautas muy concretas, luego sí la libertad para poder trabajar. Y a partir de esa libertad ir enlazando, ir seleccionando, ir por supuesto tirando a la basura 200 propuestas, pero de las 200, pues a lo mejor de repente 3 sí que son las que funcionan y de repente ahí es como se va concretando y materializando ese espectáculo, ¿no? O sea que a través de probar y jugar sin prisa terminan concretándose. Es que, bueno, me parece curioso porque al final es una forma de escritura, ¿no? No es una escritura sobre papel de tú en tu casa poniéndote el actor hace tal o cual cosa, sino escribir sobre el escenario de algún modo. Y es verdad que muchas veces cuando escribes y tienes que escribir una obra, la que sea, con el papel en blanco, dices, ¿por dónde empiezo? Pero, sin embargo, es que es curioso, ¿no? Y para a lo mejor quienes no se hayan enfrentado a algo así nunca, si de repente empiezas a escribir con ciertos tips de tienes 3 personajes, que uno de ellos tiene que matar al otro, no sé qué, de ahí es verdad que hay una menor libertad de algún modo, pero se vuelve mucho más libre porque tu cabeza tiende a romper esos mecanismos que tú mismo te has impuesto. Y es muy interesante también, sobre todo verlo en los actores, ver cómo crece, es siempre muy bonito. Totalmente. Sí, es un poco... de hecho, muchas veces cuanto más concreta sea la pauta, cuanto más delimitado sea el trabajo, muchas veces es mucho más rico porque el actor tiene
sitios donde agarrarse de una manera más segura para poder volar, ¿no? Entonces, si esos pilares son muy concretos y fuertes, aunque parezca que puedan ser restrictivos, al final lo que hacen es potenciar el trabajo, ¿no? Para mí es la analogía más clara para esto sería cómo trabaja un músico con su partitura, ¿no? Una partitura que parece que es una cosa cerrada, que es una cosa que ya está escrita, que siempre va a sonar muy parecido, y sin embargo, pues en ese muy parecido es donde está la diferencia entre los grandísimos maestros y los principiantes, ¿no? Están tocando las mismas notas, pero las cosas sonan de manera distinta, ¿no? Entonces, teniendo una partitura muy concreta, se puede volar muy, muy, muy lejos, ¿no? Esas intenciones, sobre todo. La última desiderata, con Sergio Vélez. Hola Rick Radio, somos Funkat. Esto que vais a escuchar se llama Mountains. Es el primer single del próximo álbum Reborn. No os perdáis el videoclip dirigido por Luisa Saavedra. Somos un dúo de música electrónica minimalista, con toques de funk, trip hop y techno ambiental. Os invitamos a escuchar el día 16 de septiembre el disco completo Reborn en todas las plataformas digitales. Para los amantes del vinilo, también estará disponible. Búscanos en Instagram en @funkat. Un saludo a Sergio Vélez y nos vemos pronto en directo. Time to relax. There was a way, breaking the ceiling, fruit on the table, and Mars on the sun. Black flying whales, black dust moon rays, pyramid trees, sex in the on the ground, running in circles. Meanwhile, the wise is taking the proof. There was a way, breaking the ceiling, fruit on the table, and Mars on the sun. Fly away.
La última desiderata, con Sergio Béliz. A veces en el audiovisual, por tiempos, por ese carácter casi más, que también en España podríamos entrecomillarlo mucho, de industria con respecto al teatro, que en muchas ocasiones resulta como más libre, ¿no? Y te permite más experimentar el teatro que el cine. Quizá a veces el cine peca de esa... de ser tan estrictos, ¿no? De tener todo muy pensado, las marcas de los actores al milímetro, lo que tienen que hacer, no te puede salir nada del plano, y al final el actor está pensando más en esas señas que le han dado, ¿no? que en simplemente en actuar. No sé si os ocurre. Ocurre. Al final el actor en un rodaje, en el mundo audiovisual en general, tiene que ser un actor muchísimo más autosuficiente, muchísimo más capaz de concretar y de generar por sí solo, ¿no? Porque los procesos de ensayos son muchísimo más reducidos que los que se pueden tener en el mundo escénico, ¿no? Entonces, al final tienes que dar un resultado, y esos resultados los tienes que dar muy rápido, ¿no? En el teatro quizá esos tiempos están más dilatados. También hay que entender que las cosas no son así porque sí, sino que también el trabajo del actor en una producción audiovisual, el trabajo del actor es un tanto por ciento muchísimo más pequeño a nivel de importancia que lo que puede tener el actor en un medio escénico, ¿no? Entonces, pues también el tiempo que se le dedica es distinto. Claro. ¿no? O sea que al final es eso, ¿no? Pero sí, en el mundo audiovisual hace falta un actor muchísimo más autosuficiente y muchísimo más capaz de dar resultados en muchísimo menor tiempo. Y luego trabajos tuyos, lo estaba pensando ahora, porque no recuerdo si lo tenía por ahí apuntado, de algún trabajo que hayas hecho tú como actor, ¿o siempre has estado como...? No, yo como actor nunca me ha interesado lo que es la profesión del actor como tal. O sea, yo ser actor nunca me ha llamado la atención. Siempre me ha llamado la atención el formarlo. Yo me he formado como actor, claro. Claro, pero tienes nunca, que entender cómo funciona. Claro, me he formado muchísimo como actor, es lo que más me he formado, evidentemente, pero nunca con la idea de ser yo actor. Nunca he tenido esa necesidad, esa inquietud. No, a mí, siempre he estado formándome como actor para poder formar a los actores o para poder dirigirlos, pero nunca para yo mismo ser actor. Y luego también me ha llamado la atención, que aparte de todos estos trabajos que haces con actores como más de campo, digamos, luego también has hecho muchos trabajos teóricos, ¿no? De estudios, además, con un poco relacionado con el cuerpo del actor de nuevo, ¿no? Con la parte física y demás. Bueno, en el doctorado fue sobre todo donde estuve mucho más en contacto con la teoría, y la teoría a mí desde luego me ha servido muchísimo para darle una base muy concreta y muy potente al trabajo que luego desarrollo con el actor, pero nunca ha sido nunca he necesitado esa parte teórica a nivel de diario y dedicarme a ella. Así que a nivel, para mí lo más importante es lo que me ha dado para darle sustento y darle profundidad a lo que hacemos con los actores, pero no desde el punto de vista de investigador teatral. No ibas por ahí, ¿no? No, nunca. He intentado leer todo, formarme muchísimo en esto, pero por lo que me da como conocimiento del propio trabajo del actor, no porque en mí haya una inquietud de investigación. Más el trámite de tener que aprender que... No el trámite, porque de hecho no ha sido el trámite porque de hecho ha sido siempre muy, muy buscado y con mucha intención lo que he estudiado, pero siempre sabiendo que lo estudiaba y que lo estaba trabajando para luego poder volcarlo a mi
a mi tarea de formador de para actores. ponerlo en práctica. Para ponerlo en práctica, sí. Y de hecho hay muchas cosas en mi manera cotidiana de dar clases que tienen una estructura muy teórica, porque también eso ha formado parte de una manera muy importante en mi formación, ¿no? Y entonces esa parte teórica que da base a lo que hacemos también la imparto en una propia clase de interpretación. De repente, sin saberlo muy bien los actores, estamos ante una explicación absolutamente teórica, ¿no? Aunque ellos lo notan como la pura práctica, ¿no? Pero Claro. sí que hay muchas veces una base de teoría debajo muy, muy importante. Que también, bueno, no sé cuántas escuelas de teatro habrá en Madrid, imagino que como una para cada madrileño casi. Sí. Pero no sé cuántos tendrán un doctorado relacionado con dramaturgia, porque es verdad que hay grandísimas escuelas, pero casi todas al final yo creo que vienen de actores que han ido aprendiendo a base de trabajar y luego han enseñado, que no tanto desde ese punto de vista teórico. No sé cuántos, no lo sé, no lo sé. Yo sí que he intentado, desde luego, mezclar esos dos mundos, porque para mí, porque esa inquietud siempre he tenido, ¿no? De sí que conocer toda esa parte teórica, porque cuando la estudio me entusiasma, ¿no? Y entonces he aprendido de los libros y he aprendido de la experiencia, ¿no? Y para mí eso ha ido siempre muy, muy de la mano. Yo sí, yo lo necesito y he necesitado leer y he necesitado investigar para, ya te digo, dar más sustento y dar más base a lo que hago con los actores, ¿no? Sí que es verdad, habrá profesores de teatro que vengan más de la propia experiencia o profesores formadores de actores que vengan de la experiencia o tal. Seguro habrá un poco de todo, ¿no? Porque sí que es verdad que somos muchas escuelas, sí. Y también un poco por recordar, porque es que el otro día no lo sabía y como coincidí con Ken City, me estuvo contando que la obra que hicieron de Sueño de una noche de verano la montaste tú también, ¿no? Yo, sí, yo estuve... Eso fue hace, pues ya no sé, ahora... 2018 creo que fue. 2018, lo sabes tú mejor. Pues sí, será en el 2018, sí. Desde luego fue antes de pandemia, un par de años antes. Sí, es uno de los últimos espectáculos que he dirigido, porque luego en pandemia sí que ahí sí que paralizamos nuestra producción. En escuela sí que hicimos un musical, pero sí, hace esos años Shakespeare para mí es un bueno, para quién no. A ver, no vamos a descubrir aquí a Shakespeare, ¿no? Pero sí, esa pieza en concreto, El sueño de una noche de verano, es una maravilla, es una joya de la que te enamoras. En cuanto la lees, yo la tenía ahí pues desde siempre, ¿no? Desde que empecé con esto me tenía completamente enamorada. Hay obras que te tienen enamorado y hasta que no las sacas pues no paras, ¿no? Y desde luego una de ellas es esta. La vida es sueño, por supuesto, es otra de ellas. Mucho sueño. Mucho sueño. sí, mucho sueño. Y también mucho clásico, que no sé si es casual que ha surgido o que sueles trabajar con clásicos y les das una vuelta. Suelo hacerlo. Sí que es verdad que suelo hacerlo, porque al final, pues no sé, siempre voy a los clásicos. Entonces, me encantan, me apasionan, me enseñan, entonces son inagotables para mí. Entonces, siempre voy a ellos. Sí que es verdad que podría ir también asomarme a dramaturgias más contemporáneas y tal, pero el caso es que no lo hago. Siempre me apetece más volver a leer algo que coger algo nuevo. No me preguntes por qué, pero me pasa. Entonces sí que mi trabajo al final sobre todo se basa en el trabajo con los clásicos, pues Shakespeare, Chekhov, Calderón, Lope, son, no sé, para mí pues mis autores así de cabecera, de referencia, que siempre estoy volviendo a ellos y
y al final, pues de tanto ir y ir, pues son las cosas que quiero montar y las cosas que quiero dirigir, ¿no? Y al final, pues sí, estoy dirigiendo casi siempre clásicos pasados por mí, pasados por el mundo contemporáneo, por supuesto, que es el que lo lee y el que lo va a ver después, pero sí, siempre tiendo hacia el mundo clásico, sí, hacia la dramaturgia clásica. Sí que es verdad que en ese sentido yo creo que el teatro con los clásicos no pasan de moda, porque al final, una vez que se interpretan, incluso cuando se es muy fiel, no deja de ser visto con ojos del siglo XXI, ¿no? Del año 2022, y ya lo conviertes de alguna forma en contemporáneo, porque... Sí, eso es la maravilla que tienen, es el poder que tienen estos textos, ¿no? Se convierten en clásicos porque se reinterpretan y reinterpretan y reinterpretan, ¿no? Yo, no sé, ahora con los chavales estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar Chekhov y vamos a trabajar La Gaviota, ¿no? Pues, y te hablo de La Gaviota de una manera muy, muy especial, porque es mi obra absolutamente preferida de la dramaturgia universal, ¿no? Y siempre que puedo, pues la estoy trabajando, ¿no? Y cada vez que la leo, la estamos interpretando de una manera distinta, y para mí La Gaviota crece conmigo. Yo leo cada año La Gaviota de una manera distinta, y esa manera es la que luego estoy trabajando, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasa con los clásicos, ¿no? He montado en Romeo y Julieta, y cuando termino de leer ahora Romeo y Julieta dije, joder, vaya cosa que monté, ahora mismo lo haría absolutamente de otra manera, contaría absolutamente otras cosas, siendo el texto el mismo, ¿no? Es un poco lo mismo que decíamos antes de las partituras de la música, ¿no? Bueno, pues aunque la partitura está, el poder que tenemos de interpretar las cosas es absoluto, ¿no? Entonces se convierten en cosas absolutamente distintas, aunque estamos trabajando con los mismos textos, y tú y yo hace 20 años pensaba que era absolutamente fiel a lo que estaba haciendo La Gaviota, y hoy pienso que cuando soy fiel es hoy, ¿no? Y dentro de 20 años, si Dios quiere, pues estaré diciendo, Dios mío, ¿qué hacía yo en el 2022 leyendo esto de esta manera cuando es esto lo que está ocurriendo, ¿no? Pues al final es que, bueno, las obras, los clásicos, al final no dejan de ser nosotros mismos en el momento en el que estamos, ¿no? Y es un poco lo que ocurre con ellos. Que tiene que ser también muy, muy interesante hacer ese trabajo, ¿no? Porque normalmente, pues si tú escribes una obra, dentro de 20 años escribirás otra totalmente distinta, juzgarás la de hace 20 años, pero bueno, son obras distintas, que seguramente tienen nexos en común si te pones a mirar, pero son distintas. En el momento en el que reinterpretas clásicos, está claro de dónde sale, ¿no? Y tienes que, seguramente, desde tu punto de vista, ver cómo has ido cambiando y cómo pensabas en ese momento, qué te preocupaba en ese momento, qué había también alrededor, ¿no? Entiendo que también el contexto influirá. Totalmente. Si yo pienso o veo imágenes de espectáculos que he hecho hace mucho tiempo, claro, al final veo lo que era, ¿no? Al final digo, pues claro, estaba montando esto porque eso es lo que estaba pasando en mí, ¿no? Y eso es lo que era yo en ese tiempo, ¿no? Afortunadamente vamos cambiando, y mucho, ¿no? Entonces, pues también van cambiando las cosas que contamos y la manera de hacerlo, ¿no? Pero al final ver esos trabajos, pues no deja de ser divertido y bochornoso al mismo tiempo. Como cuando ves una foto de hace 20 años que dices, Dios mío, ¿ese era yo hace 20 años? Pues sí, pues lo mismo. Pero me parece que hay algo como muy bonito, ¿no? Sí, el ver como sí, tu propia evolución, ¿no? Es divertido y pues claro, las cosas al final son tus cosas y tienen todo el cariño del mundo para ti, ¿no? O sea que sí, totalmente. ¿Y en este próximo montaje hay algo que puedas contar, que tengas más o menos en la cabeza, o todavía necesitas ver a los actores? Hombre, pues no sé. Hombre, hay muchas cosas que tengo en la cabeza. Yo hay una cosa que sí que intento trabajar con ella desde siempre, que tiene que ver con... Yo intento dirigir pienso realmente mucho en el espectador, pero realmente pienso muchísimo en él desde el punto de vista que quiero que el espectador se lo pase muy bien. O sea, yo soy un amante, un loco del teatro, me encanta ir al teatro,
no voy ni una cuarta parte, ni una, vamos, decísima parte de lo que me gustaría ir. Y me gusta que me diviertan, me gusta que me lleven, me gusta que me transporten. Y yo, cuando monto algo, estoy constantemente pensando en agarrar al espectador y llevarle por sitios que le diviertan, por sitios que le gusten, por sitios que le molen, que le apasionen y que realmente le lleven, ¿no? Y le conmuevan, pero que también le diviertan. O sea que, si te puedo decir algo de la vida sueño, es tiene que ser muy divertido verlo. Te lo tienes que pasar muy bien viendo este espectáculo. Normalmente, sí que es verdad que en las cosas que monto, muchas veces el público lo primero que dice es te olvidas de que estás viendo un clásico, porque parece que los clásicos tienen que ser como un poco aburridos o algo así, ¿no? Y para nada, ¿no? Yo intento hacer el teatro que me gustaría ver, y ese teatro es un teatro divertido. Porque tiene humor, porque tiene pasión, porque conmueve, porque tiene ritmo, porque tiene las cosas que a mí me gustan, ¿no? Y entonces es así un poco lo que dirijo. Y La vida es sueño, que puede parecer una obra así como muy... Es Calderón, y Calderón es un tipo que pensaba muchísimo y cosas súper interesantes y muy racionales en muchas partes. Puede ser una obra densa, quizá. Yo no la noto así para nada, no la siento así para nada. Para mí es un viaje súper divertido, lleno de acción y me parece que puede ser no sé, algo, ya te digo, muy, muy entretenido de ver. Y no sé si, a lo mejor estoy juzgando porque solamente he visto Sueño de una noche de verano y era muy divertida, era muy... Como... ¿la viste? No sabía que la habías visto. Sí, llegué a verla. No recuerdo la fecha, pero sí, hace... Pues, yo creo que debió ser a lo mejor finales del 19, puede ser. Y es verdad que era muy divertida y era un poco loca, te volvías loco, ¿no? Con cómo pasaban de una a otra. Bueno, no sé si sueles jugar con el humor o estoy haciendo un prejuicio por lo que... Es que sí, o sea, el humor... juego con él porque creo que está. O sea, creo que el humor está dentro de nuestras vidas y yo tengo, o sea, sentido del humor, ¿no? Hay un sentido del humor muy, muy concreto. A mí o sea, creo que es absolutamente necesario llevar el sentido del humor a todos los sitios, ¿no? Y yo es que el sentido del humor lo siento en las obras, y entonces lo intento sacar, ¿no? Entonces, en cuanto veo la chispilla donde aparece, pues lo alimento porque me encanta pasármelo bien desde el punto de vista del sentido del humor. Pero no solo del sentido del humor, también me encanta pasármelo bien emocionado y cautivado por los sentimientos de un personaje. Es decir, que pasan muchas cosas y muy distintas en la vida y también en el teatro. Pero desde luego que el sentido del humor es para mí absolutamente necesario en todo, porque está en todo, ¿no? Entonces sí que La vida es sueño. Ayer mismo, trabajando una escena, decíamos, yo les decía a los chicos, o sea, lo hagamos como lo hagamos, pensemos como pensemos, es imposible que no veamos que esto es pura comedia. Y estamos hablando de La vida es sueño, ¿no? Que puede decir, bueno, pues tiene de todo menos ser comedia. Pues yo, sinceramente lo digo, hay muchas escenas que yo digo, esto es de pura comedia. Y así las hacemos. Y mezclamos la comedia con el drama sin ningún tipo de problema. Yo creo que funciona porque al público le llevas, porque al público se lo vas dando y le vas llevando de la mano por donde tú quieres, ¿no? Entonces, sí, el drama, la tragedia, la comedia van a estar ahí. La épica van a estar en La vida es sueño, seguro. Y es que, bueno, en el anterior montaje es verdad que estabas con un elenco que suele tirar bastante de comedia, ¿no? Que en sí son graciosos los actores. Sí. Entonces también te lleva un poco a eso, entiendo. Y... Si hay actores con mucha comedia y con mucho sentido del humor, seguramente aparezca mucho más la comedia, por lo que te decía antes, ¿no? Que al final el actor propone también, ¿no? La manera de llevar a cabo las cosas, ¿no? Entonces,
seguramente si te reúnes de mucho humor, es muy posible que termines riéndote más, ¿no? Claro. Y aquí seguro que pasa, ¿no? Y efectivamente hay grandes sentidos del humor aquí en este elenco. No te quiero robar mucho más tiempo porque además tenéis ahora ensayo. Sí. Te iba a preguntar ¿cuándo tenéis más o menos pensado que podrá estar montada la obra? Yo creo, el proceso nos llevará más o menos unos 3 meses, será lo que nos lleve montar este espectáculo. O para principios de año, una cosa así. Sí, Lo podremos eso. ver. Entiendo que lo moveréis Sí. por Madrid. Sí, por Madrid. Bueno, vamos a intentar moverlo por toda todas España, partes, porque por donde nos dejen. Para eso, donde nos dejen, porque para eso lo hacemos, ¿no? Para que lo vea la máxima gente posible, ¿no? Y nada, te tengo que dar las gracias, Óscar Miranda, que no he dicho antes tu nombre. Estamos aquí en la Escuela de Actores. No sé si se pueden apuntar la gente todavía a clases y se pueden apuntar en cualquier momento. Hay cursos que empiezan cada mes, hay cursos nuevos y así siempre hay cursos que están empezando. Bueno, pues que se metan en redes sociales, en la web página y demás. web, todo esto. Y ahí estarán. Seguro que estamos ahí. Y es que antes lo he pensado, no te lo he preguntado, y además un poco por cómo ha surgido la conversación tengo curiosidad por preguntarte qué estás viendo, qué estás leyendo, qué estás escuchando, algo así que digas, ahora mismo lo que me tiene atrapado es esto, no sé si hay algo. Sí. Pues mira, ahora mismo me tiene atrapado la música. Ahora mismo estoy en un momento en el que estoy escuchando, siempre escucho mucha música, mucha, pero ahora mismo especialmente. Ahora mismo estoy muy en la búsqueda y muy bicheando el Spotify a todas horas en los proyectos musicales más pequeños, en los chavales que están haciendo cosas y que de repente pues tienen 3.000 seguidores o 3.000 oyentes en el Spotify, o 5.000, o 10.000. Me estoy empapando de... ¿Algún género concreto o lo que surja? Pues no, del pop rock, del rap, del hip hop, del trap, de todo. Todo lo que están haciendo los chavales ahora mismo, pues me voy bicheando de unos a otros y me escucho 2 temas aquí, 4 temas aquí y no sé qué, y me tiene ahora mismo fascinado el mundo de la música, de los músicos y de los cantantes, de los compositores que están empezando, que están pues seguramente grabando en pequeños estudios y están empezando sus carreras y bicheando todo ese mundo. Me interesa mucho, no sé por qué, pero me interesa mucho, y digo no sé por qué porque yo no soy joven, pero me interesa mucho lo que pasa con la juventud. Me interesa mucho qué es lo que le pasa a la juventud, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, cómo viven las cosas. Y en la música yo me acerco un poco a ellos y me pregunto sobre ellos y creo entender alguna cosa y me sirve para ponerme en relación con la juventud, pues los chavales desde 15, 20, 25 años que están haciendo sus cosas y pues así. Te pasaremos música porque precisamente el programa se emite en Rec Radio y yo desde hace ya un par de años me dedico a hacer lo mismo que tú, a meterme por Spotify y a buscar a músicos emergentes y subirlos a la radio porque me parece que hacen cosas increíbles, ¿no? Y de hecho, te voy a pasar una lista. Pues compartimos. De hecho, en el programa seguramente que suene en algún grupo de este estilo porque lo suelo hacer. Me gusta y además creo que hay una calidad brutal. Y no suelen tener voz en grandes radios o en grandes cadenas. No la han tenido. Y luego, sin embargo, por calidad podrían tenerla perfectamente. Así que luego hablamos y nos pasamos una lista. Estupendo. Y nada, muchas gracias. No te quito más tiempo Gracias a ti. y ya nos veremos en otra. Contando aviones con los ojos cerrados. 4
4 paredes que envuelven mi cabeza. Llevo ya 10 folios en blanco, con 1000 locuras que no tienen ni fecha. Voy a comprarme una moto de esquí, quiero tener superpoderes y volar a París, porque yo voy a montarme una peli de acción. Quiero cumplir las 1000 locuras que soñé en mi balcón. Se te olvida, hay una movida, que mañana curras hasta el viernes ya no libres. Es tu vida, dulces, leche fría, tú cada mañana eliges 3 cafés al día. Ya no, pero tal vez, si no, pero puede, si estás a tiempo, solo pienso dónde más buscarte. Voy a comprarme una moto de esquí, quiero tener superpoderes y volar a París, porque yo voy a montarme una peli de acción. Quiero cumplir las 1000 locuras que soñé en mi balcón. Ponme uno y que sea para llevar, que no pienso volver jamás a esta rutina de cosas sin más, a esta fuerza divina de conformidad. Maldito seas, maldito el azar, y es que a la mala suerte ya no la dejo entrar. Voy a comprarme una moto de esquí, quiero tener superpoderes y volar a París, porque yo voy a montarme una peli de acción. Quiero cumplir las 1000 locuras que soñé en mi balcón. Si estás a tiempo, solo pienso dónde más buscarte. Voy a comprarme una moto de esquí, quiero tener superpoderes y volar a París, porque yo voy a montarme una peli de acción. Quiero cumplir las 1000 locuras que soñé en mi balcón. La última desiderata, con Sergio Béliz. El melocotonero es originario de China, donde las referencias de su cultivo se remontan a hace 3000 años. Luego fueron llevados probablemente a Persia a través de las rutas comerciales por las montañas, llegando a ser conocidos allí como la fruta pérsica, y de ahí, de hecho, es su nombre, Prunus persica o melocotonero. Estos términos, claro, luego llevaron a ciertos errores, pensándose que los melocotoneros eran originarios de Persia, pero bueno, luego se ha demostrado que no, que son originarios de China. Hacia el 330 a.C., los melocotoneros llegaron a Grecia y durante la Edad Media se cultivaron por toda Europa. En el siglo XIX se constata que el melocotonero aparece ya como cultivo en expansión. Estoy pensando que la gente estará alucinando con esto de que estoy contando de los melocotoneros, que tendrá que ver, pero bueno, yo sé por dónde voy. A principios del siglo XX se comienza a seleccionar genotipos de melocotoneros a partir de poblaciones procedentes de semillas y bueno, pues se fijan por medio de injertos y se tecnifica mucho. Es uno de los frutales más tecnificados y más difundidos en todo el mundo. España, de hecho, es la segunda productora a nivel europeo, con más de 1 millón de toneladas, y la cuarta del mundo, por detrás de China, de Italia y de Estados Unidos. O sea, somos unos grandes productores de melocotón. El 20% de nuestra producción se destina a la industrialización, o sea, a la conserva de frutos, al almíbar, a zumos, a elaboración de mermeladas y todas estas cosas. El 70% a consumo fresco, casi siempre para el mercado interior, y solo el 10% se destina a la exportación. Es decir, no solo somos unos grandes productores de melocotón, sino que además también somos unos grandes consumidores de melocotón, porque al final casi todos nos lo quedamos. Es verdad que entiendo que bueno, pues la parte de conservas y demás también se venderá, pero bueno, consumimos mucho melocotón. E insisto que soy consciente de que estaréis alucinando con que os esté contando esto, sobre todo en radio, que no veis la descripción de lo que voy a contar en podcast, en YouTube y demás. Pues sí, pero imaginaros que nos estéis escuchando en podcast, la cara que tiene que tener los oyentes de radio que no han leído en la descripción de qué vamos a hablar hoy. Bueno, yo continúo. El incremento de la producción en España, que
produzcamos tanto melocotón se debe sobre todo a la renovación de las plantaciones, al incremento de la superficie, al final a esta tecnificación de la que hablábamos, ¿no? Por no extendernos demasiado. Y sin embargo, a pesar de ser un cultivo fuerte, somos el cuarto a nivel mundial, pasa por los mismos problemas que todo el sector agrícola que en España, que es esto que llaman, que me parece interesante, la uberización del campo español. Uberización por Uber, se entiende, que va bien en lo macroeconómico, pero de hecho, bueno, las grandes cifras de producción y exportación están ahí, pero a los agricultores pequeños no les va tan bien. Un poco podríamos compararlo con Uber realmente, ¿no? Y los pequeños taxistas, el taxista que tiene su propia licencia y que tiene que competir contra las grandes plataformas. Un poco para que os hagáis una idea, esta es una noticia de este año, de 2022, y que la he encontrado en El Español. Dice: José dejará el campo en el Mar Menor para ganar 120.000 euros al año por poner placas solares en su finca. Y se ha detectado un boom de corredores en compañías de energías verdes y fondos de inversión buscando terrenos agrícolas en el campo de Cartagena. Y entrecomillan en la noticia lo siguiente que dice José, que es: soy la cuarta generación de agricultores, he alquilado las 40 hectáreas de terreno de la familia a una compañía para que instale placas solares porque pagan 3.500 euros anuales por hectárea. Y eso no lo gano vendiendo patatas, lechugas o brócoli. Claro, es que estamos hablando de 3.500 euros por hectárea. Tiene 40, pues le sale muy, muy rentable. Y ya no solo la rentabilidad económica, sino lo rentable que se empieza a hacer cuando piensas que no tienes que agachar el lomo, ¿no? Que es simplemente tener ese terreno y ya está. Y ahora es cuando empezaréis a entenderlo todo, porque este es el escenario en el que se desarrolla Alcarràs, la película de Carla Simón que representa a España en los Oscar. Todo esto era una introducción para, creo que también, ser consciente de lo que habla la película. Creo que es un marco muy concreto que seguramente la mayoría de quienes escuchan este programa ni se han planteado nunca, ¿no? Yo por lo menos no soy consciente, no era tan consciente. Sí que pues lo ves en las noticias y demás, pero no te das cuenta del drama por el que están pasando pues muchos agricultores. Ya no tanto en muchos casos porque pagan muy mal la materia prima y todo esto, sino simplemente porque estamos en un momento en el que están cambiando las formas de vida y a ellos también les afecta, y probablemente sea un sector que lo tiene más difícil para evolucionar en algunos aspectos o para cambiar de vida. Pero bueno, eso es otro tema. Como digo, Alcarràs, película de Carla Simón. Carla Simón es la primera mujer que ha conseguido ganar el Oso de Oro en el Festival de Berlín y la sexta mujer de cualquier país en conseguirlo. Así que estamos hablando de una directora con mayúsculas y que de nuevo vuelve a representar a España en los Oscar. Ya lo hizo en 2018 con Verano 1993. No recuerdo. Creo que fue seleccionada. No sé si al final acabó yendo a los Oscar. Ahora mismo no tengo el dato, pero bueno, estamos hablando de una directora muy, muy importante a nivel nacional. ¿Y de qué va Alcarràs? Pues durante generaciones la familia Solé cultiva una gran extensión de melocotoneros en Alcarràs, una pequeña localidad de Lleida, pero de repente, en verano, al inicio del verano, les llega una carta, después de 80 años cultivando la misma tierra, en la que les anuncian que puede que sea la última cosecha, porque parece ser que después del verano tienen que abandonar las tierras. Esas tierras que han estado cultivando toda una vida no son suyas. Era este tipo de cosas que a veces se hacen en los pueblos, sobre todo hace años, de llegar a acuerdos de palabra y no por escrito. Y bueno, pues parece ser que hace años había muy buena relación entre la familia Solé y los Piñol, que son realmente los propietarios de la tierra, y los Piñol cedieron
la tierra para que pudiera cultivar la familia Solé, a cambio de simplemente, bueno, pues agradecerles servicios prestados. No quiero ahondar más en ello, ya lo veréis en la película. Pero claro, ahora se encuentran con que de repente el hijo, el cabeza de familia, pues que quiere sus tierras, que quiere explotarlas él. Y está en su derecho realmente, porque no ha habido ahí en ningún momento ningún papel, ¿no?, que lo avalara. Bueno, se la cedieron de, pues planta ahí lo que tú quieras, explótalas y ya está, pero no se llegó a ningún otro acuerdo. Y aquí es donde entra el conflicto de la película y donde arranca. Y la pregunta, ¿por qué la película ha sido elegida para representar a España en los Oscar? Bueno, había 3 opciones. Primero se seleccionaron 3, al final se ha quedado solamente una candidata, Alcarràs. Entre estas 3 estaba Alcarràs, estaba Asbestas de Sorogoyen, que se estrenará en noviembre y que por tanto no he podido ver todavía, pero bueno, seguro que es un peliculón siendo Sorogoyen. Y 5 lobitos de Alauda Ruiz de Azúa, que es una preciosidad de película, un peliculón. Puede que esté todavía en alguna salita pequeña, en Madrid seguro que la podéis encontrar todavía en algún cine y muy, muy recomendable. Y eran estas 3 películas. Curiosamente, Alcarràs es un drama familiar ambientado en el medio rural, donde se entremezcla una crisis profesional. Van a perder las tierras de las que viven, así que bueno, sí, es una crisis profesional. Asbestas, por lo que sé, es un thriller barra drama, muy al estilo Sorogoyen, ambientado en el medio rural, también en el medio rural. Y 5 lobitos, un drama sobre la maternidad, en el que también de fondo vemos otra crisis profesional, falta de trabajo y sobre todo la dificultad de compaginar el ser madre con tener un empleo. Y curiosamente las 3, de algún modo, es verdad que en Asbestas no la he visto, no puedo hablar demasiado de ella, pero un poco por la sinopsis y lo que sé, de algún modo en las 3 se habla de adaptarse a una nueva vida, ¿no? En el caso de Alcarràs, adaptarse a una nueva vida con un trabajo distinto, con un nuevo modo de vida, con una vida que de repente te arrebatan después de tantos años. En el caso de 5 lobitos es adaptarse a una vida con un bebé. Y en el caso de Asbestas es adaptarse a una vida en un pueblo en el que no terminan de aceptarte. De algún modo las 3 películas hablan de la adaptación, pero también de las raíces, de la pertenencia a un lugar o a un grupo o a una familia, a un núcleo. Y me parece curioso, ¿no?, que al final las 3 estén ahí y han estado entre las candidatas a representar a España en los Oscars. Entonces, ¿por qué se ha elegido Alcarràs? Pues francamente no tengo ni idea. Imagino que habrá sido una elección difícil porque sin haber visto Asbestas, sabiendo de quién viene, seguro que es un peliculón. Alcarràs y 5 lobitos puedo decir que son grandes películas, así que seguro que ha sido una elección difícil, pero desde luego Alcarràs sí que trata cuestiones universales. Tampoco puedo decir que las otras no, pero bueno, como puntos a favor. Trata temas universales, creo que en ese sentido es una gran elección para los Oscar, no hablar de algo como súper extraño. Al final Alcarràs habla de la familia, habla de los cambios, habla del duelo, habla de la agricultura, de la comunicación, de las raíces, de cosas que a cualquier persona del mundo mundial le van a sonar. Y lo hace ambientándolo en un lugar muy concreto, ¿no? En Alcarràs, en la provincia de Lleida, donde se habla además un catalán muy concreto. Y de esta forma se vuelve muy personal la historia. Quizás si esta misma película pues la estuviésemos ambientando en Madrid o en Barcelona o en Nueva York o en París, pues podría ser también una gran película, pero seguramente carecería de un poco de personalidad, ¿no? Porque estaríamos hablando de un ambiente que ya conocemos, que nos resultaría así familiar, pero quizá menos. Muchas veces se dice que para llegar a más gente tienes que contar historias pequeñas, ¿no? Historias de tu pueblo para llegar a los pueblos de todo el mundo. Y yo creo que es un poco lo que consigue Alcarràs. De hecho, se nota que Carla Simón, la directora, y Arnau Vilaró, el co-guionista, están hablando de sus vidas realmente. Ellos pasaron por
por pequeños pueblos catalanes sus infancias y vieron cómo era la vida de estos agricultores. Es verdad que quizá no de una forma tan directa, ¿no?, como los protagonistas del Carràs, pero sí tienen esa conexión y se nota que al final están hablando de lo que han vivido y de lo que han visto. Bueno, como claves de la película he escogido 6. El primero es el conflicto, que creo que por supuesto mueve todas las películas y creo que está muy bien trabajado. Prácticamente al inicio de la película, concretamente en el minuto 6, ya nos están diciendo que a finales del verano van a perder las tierras porque no tienen un contrato, no tienen unas escrituras de que éstas sean suyas, ¿no? que certifiquen que realmente esas tierras son suyas y que pueden hacer lo que quieran. Con lo cual, a finales de verano les dan el plazo de 3 meses, una cosa así, lo que dura la cosecha y todo esto, para abandonar las tierras. Conflicto y crisis tremenda, van a perder su modo de vida. Una familia puede perder su medio de vida con niños pequeños, con todo lo que ello implica. Pero poco después, en el minuto 18 de película, el tipo que se va a quedar con las tierras, el tal Piñol que realmente las tierras son suyas, les ofrece la posibilidad a los hombres que trabajan el cultivo de melocotones el poder trabajar en su nuevo negocio, que va a ser el montar placas solares, que bueno, va a montar una pedazo de granja de placas solares y necesita mano de obra, y les ofrece a ellos no ser unos mindundis, sino realmente tener un peso ahí, ya que hay cierta confianza. Claro, aquí el conflicto se va hacia muchas partes, ¿no? Por un lado, vamos a perder nuestro modo de vida, por otro lado, podemos mantenernos, podemos conseguir, oye, no perderlo todo, podemos conseguir otra forma de ganarnos el pan, vaya. Pero es que esto es lo que hemos hecho toda nuestra vida. De hecho, ahí aparece un momento, más o menos hacia esta película, por ejemplo, se habla de una higuera y de... Hijo, al final es que se está hablando del legado de una familia, ¿no? De todo lo que han hecho, de todo lo que le podrían dejar a sus hijos, y de repente, pues bueno, sí, a ver, voy a conseguir trabajo, pero esta no es mi vida, ¿no? Mi vida durante 80 años ha sido otra, y la vida que les podría esperar a mis hijos podría ser otra. Entonces, aquí hay unos conflictos familiares entre si aceptar, si no... Sí, además es que creo que es muy inteligente, ¿no? Si de repente, sobre todo a nivel espectador, ¿no? Imaginemos que esta planta de melocotones se va a sustituir por unos superalmacenes de Amazon que van a montar ahí pues un tinglao de la leche y que les van a pasar por encima. Diríamos, es que es David contra Goliat, ¿no? Empatizaríamos de una forma muy distinta, porque es muy asimétrico, ¿no? Las fuerzas que tenemos aquí. Sin embargo, que lo hayan... Que el sustituto sea unas placas solares, está hablando de muchas cosas, porque está hablando de, es que son placas solares, a lo mejor hay que renovarse, ¿no? Renovarse o morir. Por otro lado, te surge el conflicto de, pero esto de meter placas solares así a cascoporro, a lo mejor no es tan buena idea. De hecho, bueno, pues hay ciertos grupos ecologistas y demás que estudian todo esto y que señalan que, bueno, que sí, que está muy bien lo de las placas solares, que es el camino, pero que tampoco se puede poner de forma indiscriminada, pues porque acabas con empleos, porque acabas con la naturaleza, porque bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que no es tan sencillo poner placas solares y ya está, que tiene sus connotaciones o puede tener su parte también negativa en algunos casos. Y no sé, creo que en este sentido el conflicto genera como... te pone... No te termina de poner en un sitio concreto, sino que es todo como muy gris y tú tienes que irte moviendo e ir pensando, bueno, pues es que a lo mejor no sería mala idea, o sí, porque tal... Creo que en ese sentido es muy inteligente. Segunda clave, la cuenta atrás. Creo que para mí es una clave indispensable en la película, porque, bueno, pues podríamos verlo como una película... catalogaríamos lenta, ¿no? Estas películas intimistas que quizá demasiado observacionales, y sin embargo
el haber utilizado la herramienta de la cuenta atrás, ese tic-tac constante que estamos escuchando casi en nuestro cerebro, ¿no? El saber que se les acaba el verano y se les acaba la plantación, es que se tienen que ir de ahí. El saber eso, verles corriendo para descargar los árboles de melocotones, el cargarlos al camión, el no sé qué, todos los problemas que parece que le crecen los enanos, ¿no? Todo este tipo de cosas hace que una película que en sí es una película pausada, es una película tranquila, te genere como cierta ansiedad, ¿no? Y decir, es que van a tener problemas, ¿no? Creo que ayuda mucho al espectador a mantenerse en la silla y a seguir viendo la película. Creo que es una elección maravillosa. En tercer lugar, creo que el tono también es muy inteligente. Probablemente sea un tono muy concreto, muy de Carla Simón, que no lo veríamos pues en Sorogoyen, por ejemplo, ¿no? Que antes hemos hablado de él. No tiene nada que ver. Se ha escogido un tono que creo que es una mezcla imposible, pero que le ha salido bien, que es este punto entre observacional, realista, que en algunos momentos parece que estás viendo casi más un documental de una familia de melocotoneros, pero por otro lado muy intimista, y resulta una mezcla que tiene bastante sentido y que es normal que funcione, pero lo hace de una forma como muy especial, que dices, ¿cómo puede ser que en algunos momentos, esto sobre todo se ve quizá no tanto a nivel de guión como a nivel de realización? Creo que es más obvio, ¿no? Cuando de repente ves la cámara como muy lejos, como muy despersonalizada, que parece que estás viendo pues eso, a gente trabajar y a gente como si fuese un documental, y luego otros momentos en los que te acerca la cámara a los niños jugando y parece que tú eres uno de esos niños que está jugando, ¿no? Y dices, es que estás jugando con unos lenguajes y con unos cambios que por un lado son muy naturales, tiene como mucha verdad en ese cambio, pero no deja de ser pues una apuesta muy, muy interesante y que creo que funciona bastante bien. En cuarto lugar, los actores. Se ha hablado mucho de esto y es porque se ha optado por actores no profesionales, actores de esta zona de Alcarràs, que tienen un catalán muy concreto, muy cerrado, que seguro que muchos catalanes ni siquiera entienden o que les cuesta seguir. Por cierto, la película está rodada en catalán y yo recomiendo que la veáis en catalán con subtítulos, porque es verdad que el doblaje no está mal, lo he visto en algunos trocitos, pero creo que hay mucha más verdad en ese catalán y que lo hace tan regional, tan concreto, una atmósfera tan especial. Creo que lo recomendaría. Y bueno, los actores que no son profesionales, creo que aquí hay un trabajo de actores brutal y me parecía muy guay hablar de esta película habiendo hablado previamente con Óscar Miranda, que seguro que disfrutaría mucho de Alcarràs, no sé si la habrá visto. Al final estamos viendo cómo Carla Simón saca lo mejor de estos actores no profesionales, de niños, de ancianos, de gente de mediana edad, que a lo mejor no se ha puesto delante de una cámara en su vida, que ni siquiera lo ha pensado y que en muchos casos además son agricultores realmente. Ella lo que busca es no coger a un actor y vestirle de agricultor, sino que se note que es agricultor, que sepa cómo se sube a un tractor, ha dicho en alguna entrevista, las arrugas, las manos trabajadas, que eso es algo que se puede conseguir con maquillaje, pero claro, si te lo da de forma natural el actor, pues mucho mejor. Y ya ha debido ser muy difícil, pero también muy divertido trabajar con ellos, ¿no? El generar esas conexiones entre los personajes para que tuviesen relaciones entre sí mucho más naturales, mucho más estrechas. Ha debido ser muy divertido jugar con los niños y plantearles juegos y grabarles y darles como pequeñas anotaciones de ahora tienes que utilizar esto, ¿no? Y que jugasen con esas anotaciones de la directora. Y un poco así también ha sido con los adultos realmente, ¿no? El plantearles situaciones y no tanto que se aprendan el diálogo a saco y que lo escupan, sino plantearles la situación y ver cómo se
cómo la desarrollarían ellos, ¿no? Y creo que, bueno, ha tenido que ser un máster en dirección esta película, y no sé si existe un making of, pero molaría verlo. ¿Qué más? Otra clave son, por supuesto, los personajes corales. Por un lado están los actores, que seguramente hay como cierta mezcla, ¿no? Y seguramente los actores son... Bueno, los personajes tienen mucho que ver con los actores que los han interpretado al no ser profesionales. Pero, bueno, creo que por un lado, es una película muy coral, y creo que esto de alguna forma le quita presión al actor no profesional. No se ve tan comprometido, ¿no?, a llevar el peso de la película, sino que la llevan entre todos, y permite además una visión mucho más amplia de la crisis y del conflicto que sufren, cómo lo vive el abuelo, cómo lo viven los niños, cómo lo viven los adolescentes, los padres, la hermana de Barcelona que ni le va ni le viene, pero que también tiene que opinar. Creo que esto es muy interesante desde el punto de vista coral, ¿no? Cómo los niños lo ven todo como un juego, no son conscientes de lo que está pasando, pero a la vez también les afecta, porque se están quedando sin algo, porque para ellos era un universo, ¿no? Jugar entre las plantaciones de melocotones, con todo lo que había por ahí. De hecho, hay una escena que me parece preciosa y que creo que define la película de una manera brillante, que es con la que empieza los niños jugando en un coche, creo que es un 2 caballos, viejo, destartalado, asqueroso, y de repente aparece una grúa que se lleva al coche, ¿no? Y se quedan sin su coche. La imagen es muy potente y está hablando de que los niños se van a quedar sin su coche con el que estaban jugando y que era como una especie de cabaña, pero también está hablando de que es un coche antiguo, que vienen tiempos nuevos, y los adultos también se van a quedar sin ese coche, sin ese medio de vida, que se lo están quitando, ¿no? Como el medio de vida para los adultos es el campo, y sin embargo para los niños es su campo de juego, más que de cultivar nada. Y por último el tema que ya hemos dicho que es los temas que trata son universales. Por supuesto, el tema de la familia sobrevuela durante toda la película, y sobre todo de esa falta de comunicación que muchas veces existe entre las familias. Seguramente que si la película hubiese, si en el minuto 18, cuando viene el tipo y dice, oye, que decidle a vuestros maridos que les cedo un sitio en mi nueva empresa de placas solares para que puedan seguir viviendo. Pues a lo mejor si la mujer se planta y le dice a su marido, oye, mira, que me dice esto, que te dejes de melocotones y que te pongas a poner placas solares, no me seas tonto. Pues a lo mejor si hubiese habido esa conversación, si se hubiese hablado, de hecho hay un momento en el que parece que se puede hablar de este tipo de cosas, que le dice, joder, qué bruto eres, cómo te estás poniendo la espalda, ¿no? Cómo te estás destrozando, y él dice, bueno, no vamos a hablar, vamos a tener la fiesta en paz porque si no vamos a acabar mal, ¿no? Esa falta de comunicación creo que es evidente y que habla mucho de ello la película, pero sobre todo creo que el tema de la película es el duelo, aceptar la pérdida, aceptar que vienen otros tiempos, ¿no? Y que la vida que conocías pues tiene que cambiar, y que bueno, sí, un poco eso de renovarse y morir, que a veces es un poco injusto, pero en este caso que creo que bueno, pues es algo inevitable, y que el personaje tiene que irlo aceptando o no, pero que es que va a llegar, que es que no le quedan más castañas, ¿no? O más melocotones. Pero bueno, es que en este aspecto recordamos que verano 1993, el primer largometraje de Carla Simón, habla de Frida, una niña de 6 años que acaba de afrontar el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre, y tiene que pasar por un duelo. Al final los personajes de Alcarrás también pasan por un duelo, y es algo que me da la sensación de que es parte de la forma de narrar de Carla Simón. Ella nació en el 86 en Barcelona y vivió en un pequeño pueblo catalán, y el SIDA se llevó a sus padres por delante cuando ya tenía 6 años, como Frida, de verano 1993, y se fue a vivir con sus tíos.
creo que también con una prima. Bueno, además los tíos tenían un campo en el que cultivaban y que pertenecía, creo, al abuelo, y de alguna forma este es el germen de Alcarrás, pero el germen no solamente es que ella fuese a un campo de cultivo, sino ese duelo, sino el pensar en las raíces de nuevo, en la pertenencia. Ella dice que de repente un día, escribiendo verano 1993, pensó, es que llegará un día en el que todos estos árboles que plantó mi abuelo ya no estén, ¿no? Ese dejar ir, ese duelo, esa aceptación de que las cosas acaban, pues creo que persigue de alguna forma a Carla Simón y consigue que cuente historias tan preciosas como Alcarrás. ¿A qué películas me ha recordado? Pues, salvando mucho las distancias, me ha recordado a El olivo de Itziar Bollaín, de esta adolescente que ve cómo se llevan un olivo que plantó su abuelo, que para el abuelo es como una señal de también de su legado, ¿no? Y de sus raíces, y esta chica decide hacer un viaje para recuperar el olivo. Es verdad que es menos intimista, es menos realista, ¿no? También. Pero bueno, me recordaba un poco, sobre todo al tema, ¿no? Del dejar ir, del duelo, de aceptar ciertas cosas. Y luego, por otro lado, me recuerda a trabajos de otros grandes directores españoles como Isaki La Cuesta u Oliver Laxe, como por ejemplo Lo que arde. Y bueno, creo que con esto ya es suficiente por hoy, que me ha alargado bastante en esta última parte del programa. Y nada, despedirme hasta la semana que viene, que estaremos con Iria Fariñas. Y de nuevo agradecerle a Óscar Miranda el rato que hemos estado con él en ECE Actores. Y nada, pues hasta la semana que viene. ¡Chao! La última desiderata, con Sergio Beliz.